Le damos gracias a Dios por este domingo 22 de septiembre y vamos a aprovechar el tiempo. Y yo creo que usted, cuando escuche el título, va a decir, no, pues ya hasta ya me la sé. Vamos a ver si es cierto. Y el título se llama Hagamos la voluntad de Dios. Y pues muy conocido el pasaje donde empecé, está en Mateo 6:10. Y es parte de la que llaman la oración modelo. Son palabras de Jesucristo, porque Él siendo un maestro, Él siendo Dios, y teniendo del Espíritu, le preguntaron, enséñanos a orar. Y les enseñó a orar. Y parte de la oración está ahí en el versículo 10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjese bien, lea bien. ¿Como dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿dónde está el origen de la voluntad de Dios? En el cielo. ¿Cuál es la fuente, en otro punto de vista, de la voluntad de Dios? El cielo es una metonimia. Cuando se habla del cielo, se está hablando de la morada de Dios, se está hablando de Dios. Entonces, es lo que se ordena en el cielo, debiera de escucharse y ordenarse y hacerse en la tierra, ¿sí? De tal manera que la palabra que ahí se usa significa en griego determinación, lo que Dios ha determinado. Significa propósito, lo que son los propósitos de Dios. Y significa, amado hermano, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, o decreto, lo que se decretó, un tiempo que se hizo la modita del decreto, pues el Señor, el que hace los decretos, se llama Jesucristo. Y esa es la voluntad, entonces tiene tres conceptos: determinación, propósito y decreto, y estar de acuerdo con ese decreto. Muy bien. Si deseamos participar, usted y yo, del nuevo avivamiento, ¿cuántos desean participar de ese nuevo avivamiento? Yo quiero participar. Y este es un nuevo avivamiento prometido por nuestro Dios para estos días. Se vuelve el hacer la voluntad de Dios vital y necesario. No puedes decir que vas a participar de este nuevo avivamiento si no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a saber que es vital y necesario hacer la voluntad de Dios. El Señor siempre tiene para nosotros una buena voluntad. Es otra de las maneras equivocadas que usted ve en los anuncios de un refresco muy famoso que dice, a los hombres de buena voluntad. Pero la palabra en Lucas no es a los hombres de buena voluntad, es buena voluntad. ¿De quién? De Dios, que viene del cielo para con los hombres. ¿Y cuál es la buena voluntad? Dale la nueva de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, como dice allá en Timoteo capítulo 1, ¿sí? De los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Así es que, amado hermano, siempre ha habido buena voluntad. Estamos hablando de participar en un avivamiento. ¿Tiene Dios determinada una voluntad para este nuevo avivamiento? Él siempre ha querido que su pueblo esté avivado. ¿Pero tiene Dios alguna palabra? Sí, sí la tiene. Y esa es la voluntad de Dios. Y usted conoce mucho ese pasaje, por eso les dije que algunas cosas son muy conocidas. En Joel 2, 28 y 29, vea usted cuál es la voluntad de Dios. La voluntad que viene del cielo, dice ahí, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y después de qué?
Hay una parte correspondiente, y no se la voy a leer, en Hechos capítulo 2, que dice: y al cabo de los días, y después de esto. Eso nos habla del control que Dios tiene de las dos caras del tiempo. El kairos de Dios, que son las ocasiones, las oportunidades, las intervenciones de Dios dentro del cronos del hombre. Pero el cronos, o sea, el tiempo que usted ve correr, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, ese es el cronos. Pero Dios dijo, y después de esto, ¿dentro de qué? Dentro de esa obra de Dios, en el tiempo del hombre, yo voy a hacer algo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No hay avivamiento si el espíritu no es derramado. No hay avivamiento si no tenemos el otorgamiento del espíritu. Yo he estado en dos claros avivamientos y en los dos el punto de distinción está en que el Espíritu Santo nos ha visitado. Y hoy necesitamos que otra vez el Espíritu Santo nos visite. Esta iglesia está abierta totalmente a la visitación del Espíritu. No nos entra pánico. No nos entra miedo, ni atribuimos en esta iglesia las obras de Dios y las obras y manifestaciones del Espíritu Santo y las obras extrañas de Dios al diablo. Para nosotros, porque nosotros aquí no invocamos al diablo, nosotros aquí invocamos al Señor Jesucristo. Y Él ha prometido que enviaría en lugar de Él alguien de su misma calidad, otro consolador, un paracletos, el Espíritu Santo, que fíjese bien, no lo puede recibir cualquiera, el mundo no lo puede recibir, ¿sí? Pero los que creemos en Jesucristo, ¿sí? El Espíritu Santo lo vamos a recibir porque mora en nosotros y estará con nosotros. Entonces, amado hermano, aquí hay una expresión de la voluntad de Dios, derramar de su Espíritu Santo. Aquí estamos abiertos y no, para nosotros no es sorpresivo que en un momento dado Dios, por su Espíritu Santo, de repente, si se quiere colar el enemigo, eche fuera demonios en la congregación. No nos asusta que el Señor pueda hacer un grande milagro. Alguien que venga con una situación física o corporal y Dios ha hecho grandes milagros. No nos sorprende que algunos de nosotros pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanen. Siguen sanando. El viernes pasado me entró un dolor aquí en la cadera. Y mi esposa decía, hace tiempo que te dio la inflamación del nervio ciático, ha de ser eso. No es eso. Hay aquí un dolor en la cadera. Hay aquí quizá un aguijón o hay un dardo del maligno. No dije nada y estuve luchando. Y mi esposa dice, ay, es que ya te veo que para subir al coche te ayudas. Y ahí andaba yo, ¿sí? O me costaba mucho trabajo porque uno aprecia entonces el vigor y la fuerza de Dios. No me podía fácilmente poner ni la ropa interior, no le atinaba yo, ya me andaba yo cayendo. Me costaba trabajo ponerme los calcetines, dale gracias a Dios porque puedas hacer eso. Me costaba trabajo ponerme los zapatos y amarrármelos, pero ahí estaba yo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y sí, todas las veces lo pude hacer. No necesité que alguien lo hiciera por mí, pero sí había dolor. Y yo le decía al Señor, Padre, tu palabra dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora me toca a mí, me la autopongo. ¿Y qué creen? Que el Señor ya me sanó. ¿Sí? Ha sido poco a poco, ¿verdad? Porque sí, y le daba yo muchas gracias a Dios y me acordaba yo
del hermano Jacob, porque el ángel con el que peleó le tocó la cadera y lo descoyunturó. Qué incómodo para él toda su vida tener que andar viendo, ay, ahora hay que subir esta piedrita, porque oye, son escalones y me costaba trabajo subir los escalones, pero imagínense, uy, acá el dolor es que es muy fuerte. Los que están jóvenes y guapos y las jóvenes que están bellas dicen, a mí no me pasa eso, espérate dentro de 40 años y me platicas. Y ya verás que de repente te viene eso y hay mucha dificultad. Y, amado hermano, ¿qué le estoy diciendo? Que el Espíritu Santo nos está visitando, quiere un avivamiento, y parte de ese avivamiento es que nosotros tenemos que saber que está derramado sobre toda carne. Fíjese bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Usted ve que en este lugar dejamos que la gente traiga revelación, no inventos, sino que esté dentro de la palabra de Dios, como hoy a la hermana Martita recibí la revelación como buena, pero dije ahora que Dios te la interprete, porque si no, no sirve. Necesitamos la palabra dada por Dios, pero a veces viene con ciertos simbolismos que nos los interprete para que seamos edificados. Pero dice que esto hay una promesa de Dios, que van a profetizar nuestros hijos y nuestras hijas. Nuestros ancianos, dice, soñarán sueños. A los que digan, pues yo ya estoy como el pastor, con una credencial de Ninapán de hace muchos años y sigue avanzando, ¿sí? No le hace, ¿verdad? Dice que el Señor a los ancianos nos va a dar indicaciones a través de sueños, nos va a revelar su voluntad a través de sueños. Así es que cada vez que nosotros, los que ya tenemos la edad y el kilometraje avanzado, Señor, es la hora no nada más de dormir en el cuerpo, sino de los sueños que me revelan tu voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Bueno, estamos viendo, porque estamos hablando de anhelar, aunque mi tema se va de momento a desviar, y dice ahí, y vuestros jóvenes verán visiones. No queremos jóvenes visionudos, queremos jóvenes con visiones. Entonces ustedes tienen que tener fe, ¿sí? Que siendo más jóvenes, vamos a pensar que yo debo considerar que los jóvenes van a alargar su tiempo. Se decía que los servidores del Señor en el Antiguo Testamento hasta los 50. Bueno, vamos a pensar que les dé visión hasta los 50. ¿Tienes menos de 50? Todavía hay oportunidad. ¿Cuántos alaban al Señor, verdad? Los que ya tenemos más, pues ya nos tenemos que apelar a los sueños, ¿verdad? Pero bueno, entonces los jóvenes tendrán visiones. Si no estás teniendo eso, entonces yo me pregunto, ¿por qué no estás recibiendo la voluntad tan agradable de Dios cuando Dios te quiere bendecir? Indudablemente que hay ciertas condiciones de consagración y santidad que hoy no voy a tratar. Y dice el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¡Wow! ¿Cuántos somos siervos o siervas de alguna manera? Acuérdense que nosotros aquí que pensamos que la iglesia está preparada para la obra del ministerio y que usted debe ser de una manera o de otra manera un siervo de Dios. Cuando estoy orando por esta iglesia, como iglesia del Centro Cristiano Arrebatamiento en Naucalpan, siempre le digo, te doy gracias por tus siervos, porque esta es la iglesia de los diáconos. ¿Sabía usted? Puro diácono aquí, para que no menosprecien a la hermana María Antonieta ni a la hermana Teresita. Yo siempre estoy orando, te doy gracias porque yo soy el diácono de enfrente y junto con mi esposa y mi hijo y mi nuera y todos, y te doy gracias por los diáconos de la puerta y por todos los diáconos, porque todos son diáconos. La hermana que anda haciendo las ayudas, anda echando los trapitos, diácono, diaconisa. Entonces aquí estamos llenos de diáconos. Si a algunos le preguntan, oye, ¿y en tu iglesia hay diáconos? Pues sí, toda la congregación. Los que oran, nosotros los hacemos responsables y decimos que son siervos de Dios. Los que interceden y le decimos, tú tienes un ministerio, la intercesión. Los que profetizan, los que traen revelaciones, todos somos diáconos del Señor. ¿Por qué esa palabra? Porque el diácono es el servidor de nivel más bajo, pero Jesucristo dijo que Él era diácono
Y si él dijo que él era diácono, ¿quién es usted para sentirse más? ¿Cuántos diáconos hay aquí? Ahora, ¿qué promesa hay? Dice que sobre los diáconos, sobre siervos y siervas, va a derramar su espíritu. ¿Cuántos tienen el mismo nivel de diaconía que los diáconos de capítulo 6 de Hechos? ¿Usted sabe cuánta calidad había ahí? Si usted se pone a leer, va a decir que eran gente llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de Espíritu Santo y llenos de buen testimonio. ¿Ya lo logró? Entonces ahí vamos. ¿Para qué andan despreciando? Es que en esta iglesia no hay diáconos, hay edecanes. Eso es lo moderno. Pues los edecanes no están llenos de fe, ni llenos de sabiduría, ni llenos de Espíritu Santo, ni llenos de buen testimonio. Qué bueno que están muy bonitas las edecanes, pero nosotros queremos una iglesia de diáconos y de diaconisas. ¿Les quedó claro? Bueno, y además la promesa, bueno, fíjense, apenas estamos en el primer versículo que estamos hablando de las cosas que Dios hace. También el Señor tiene una promesa, y la vamos a explicar, en Habacuc, y dice en el 3, 1 y 2, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Siempre les explico esta palabra Sigionot. La palabra Sigionot habla de días difíciles. ¿Qué año hemos vivido? Muy fácil. ¿No Dios nos dijo que iba a haber calamidad? ¿No Dios nos dijo que iba a haber enfermedad? ¿No Dios nos dijo que iba a haber dificultades, adversidades? ¿Y qué tal? Todos hemos tenido. Pero el Señor dijo que si nos conservamos en la fe y nos conservamos en el Espíritu Santo, nos iba a dar las victorias. Y nos ha ido dando las victorias. Hay algunos que todavía están pasando aflicciones. Pero el Señor, usted tiene que tener confianza. Ahora vamos a ver qué nos está diciendo el Señor aquí en Habacuc. Oración del profeta Habacuc en Sigionot, en medio de las dificultades, de los errores, de aberraciones, de calamidades, de descarríos, de dirigirse al error. Todo eso significa. Esa es la oración que estaba levantando Habacuc. Habacuc estaba viviendo un tiempo similar al que hoy vivimos, si no totalmente igual, porque él estaba viendo cómo el pueblo de Dios en Jerusalén y cómo los judíos se estaban descarriando. Hoy usted no vino a la preciosa clase de crecimiento espiritual que hubo acerca del cuidado de la doctrina de error, de caminos erróneos, de lucro, de muchas cosas que se hablaron, de una doctrina que llegue a la herejía y a la apostasía. Pero no se grabó. Hubiera sido bueno grabarla para subirla, ¿verdad? Y la escucharan, no sé, no solo aquí, porque usted se supone que viene aquí porque está de acuerdo con esta doctrina, pero los que no están debieran de escucharla. Vamos a ver, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Entonces, un temor a la palabra dada por Dios, porque siempre se va a cumplir. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es la voluntad de Dios. Quiere que tengamos dos bendiciones. Temer su palabra porque es verdad y se va a cumplir, y que quiere avivar la obra en medio de los tiempos. Y dice, en medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Yo sé que algunos no creen, pero ¿cómo nos ha ido en este país con las lluvias? ¿Y cómo les ha ido, cómo le fue a las Bahamas? ¿Y cómo le fue a algunos de los estados litorales? Y aún nunca había llegado, o casi nunca, hasta Canadá le tocó. ¿Sí? ¿Usted se acuerda que la palabra de Dios es firme? ¿Usted lo reconoce? A ver, repita conmigo el Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque
a la tierra sea removida y se traspasen los montes que celebraron el 19 de septiembre de hace unos días. 2 sismos, uno en 1985, tremendamente destructivo, otro que aparentemente no iba a ser tan destructivo, pero fue terrible. Y mientras ufanos decían, ya pasó el simulacro de la alarma, el Señor dije, ahora te va la de verdad, a la 1:30. Y el 7 de septiembre de 1917, en Oaxaca y en Chiapas hubo también una grave destrucción. El entonces presidente se dirigía a ver a los damnificados de aquel lugar, cuando le dijeron, regrésate porque se te está moviendo el helicóptero. La Ciudad de México está siendo destruida. Fíjese bien, en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué dice Salmo 46? Que como le dijimos, ¿verdad? Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y turben sus aguas. ¿Cómo brama Dios? Huracanes, ciclones, tormentas tropicales, lluvias atípicas. ¿Sabe cuánto llovió en el último huracán que entró? En ciertos lugares llovió 115 milímetros. ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo estaba por ahí por San Lorenzo Tontolíngo y cayó 40 milímetros. Ahora imagínese, 3 veces eso, no te puedes mover. Los ríos, las calles se vuelven ríos y se llevan los carros y viene el lodo y los drenajes tienen que buscar salida y hay combinación de drenaje con tierra, lodo, piedras y agua. Aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿De quién es la braveza? Porque aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, Selah, tú reposa, porque soy yo el que estoy hablando. Dios está hablando a México. Dios está hablando a las naciones. Dios está queriendo decir, no temen mi palabra. Dios está queriendo decir, no están en el vivo deseo de que venga un avivamiento. Sí, pero yo lo voy a traer. Pero siempre que viene un avivamiento, Dios acompaña con demostraciones fuertes, se manifiesta la ira de Dios. Hay muchos que decimos venga el avivamiento, pero yo he visto que siempre se manifiesta la ira de Dios en juicio. En el avivamiento del 95-96 fue algo precioso que tuvimos, pero tras de eso vino un juicio. ¿Y en qué consistió? No tembló el monte, no vinieron las aguas y inundaron por los huracanes, pero se desplomó la economía, tembló la economía y México quedó endeudado y vino una crisis económica gravísima. Algunos de ustedes, tan jóvenes y bellos, no estuvieron ahí porque habían nacido, pero los que estuvimos ahí glorificábamos, Señor, gracias por este avivamiento. Vino, aceite, pan, guerra espiritual. Y no entendimos cuando un profeta se levantó en una reunión aquí cerca, en lo que era el Hotel Howard Johnson, y dijo, viene un juicio de Dios para esta nación. Y no entendimos. Y en diciembre, después del avivamiento que estábamos celebrando en noviembre, la economía para abajo. Entonces, amado hermano, estamos viendo que Dios habla verdad. Vamos a ver, estamos hablando de ese anhelo de estar en ese avivamiento. Y, amado hermano, vamos a ver que Dios quiere hacer. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios en estos días. Dice Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, vean este avivamiento, y tenemos que buscar
con señales. Las señales son echar fuera demonios, las señales son poner nuestras manos sobre los enfermos y sanan, y dice con prodigios, lo sobrenatural, cosas sobrenaturales, cosas que no esperamos que sucedan y que rompen las leyes de la naturaleza. Y dice, y diversos milagros. Esto es la expresión del pleno poder de Dios, lo que la Biblia se llama el dunamis de Dios. Los milagros son la expresión del poder de Dios. Hace rato cantamos Dios de lo imposible, y nosotros tenemos un Dios de lo imposible, que sobrepasa las cosas, las leyes naturales, y que sobrepasa muchas cosas por su poder. Esos son los milagros. Y dice, y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. Eso es lo que Dios está queriendo en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo ves? Me agrada la voluntad de Dios. Pero yo no te estoy hablando ahora de la voluntad de Dios, aunque quizá te vuelva a tomar algún otro versículo. Hoy yo te quiero hablar de que si esa es la voluntad de Dios, y Dios tiene cosas determinadas tan grandes, tan gloriosas, tan poderosas, tan tremendas, y Dios quiere volcar esa buena voluntad, ¿por qué nosotros como su pueblo no queremos hacer su voluntad? Hagamos pues su voluntad. El Señor Jesucristo les enseñó a orar y les dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted cree que no hay cosas grandes, magníficas, majestuosas, poderosas, gloriosas y tremendas en el cielo? El Señor quiere lo mismo para nosotros. Sean el nombre de Dios bendito. Ahora vamos a cambiar totalmente, porque mi tema es hagamos la voluntad de Dios, pero quise introducir un poco de que usted mire cuál es la voluntad de Dios. En general podemos decir que Dios creó esta tierra no para destruirla. Dios creó esta tierra para que los que habitáramos en esta tierra hiciéramos su voluntad, y su voluntad es gloriosa. Vamos a ver este otro punto. Ahora nosotros vamos a ver la vida de Jesucristo. ¿Quién es para nosotros nuestro Mesías? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Maestro? ¿Quién es? Ahora vamos al punto que quiero llegar, nuestro ejemplo. ¿De a quién debemos imitar? Al Señor Jesucristo. Vamos a ver el paradigma, o sea, el ejemplo de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo, me voy a despojar de la forma de Dios y voy a estar en condición de hombre. Así es que el Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del hombre. La Escritura nos dice que totalmente estuvo en un cuerpo y en esta carne. Si usted se fija en Hebreos capítulo 4 versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, ¿sí?, que no tenga compasión de nuestras debilidades. Él sabe cuál es tu debilidad, Él sabe cuál es mi debilidad y sabe la debilidad de todo. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, yo le agregaría ahí entre paréntesis de carne y de cuerpo, pero como dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, tenemos la ayuda de Él, el socorro de Él. Pero vamos a ver a qué me estoy refiriendo con el paradigma, con el ejemplo de Jesucristo. Mire lo que dice Él con respecto a que Él venía ¿de dónde? Él venía del cielo. Él sabía cuál era la voluntad en el cielo, ¿o no? Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito del Padre nos lo ha revelado. Ahora vamos a ver una serie de versículos en donde el Señor Jesucristo, quizá usted los había visto, pero hoy es la invitación y vamos al especialista en cuanto
al Hijo del Hombre en cuanto al Hijo de Dios. Este es el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, quizá muy conocido para usted, ya lo haya oído. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo para que hagamos su voluntad? Es como si fuera comida. El Señor Jesucristo le está diciendo: soy Dios, sé lo que hay en el cielo, pero soy el Hijo del Hombre, estoy en el cuerpo, estoy en la carne. Y ¿saben qué? Les quiero decir algo. Mi petición en Mateo 6:10 de que hágase la voluntad como en el cielo, así también en la tierra, se vuelve un imperativo para mí. Y yo voy a hacer la voluntad del Padre, lo que he visto en el cielo. Y me envió como ejemplo, y me envió como paradigma, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo hace rato le dije que la palabra ahí que se usa en griego significa, ¿verdad?, voluntad, significa propósito. Entonces, amado hermano, lo que él está diciendo aquí: ya bajé esta tierra, estoy en el cuerpo, estoy en la carne, pero voy a hacer en este cuerpo, en esta carne, el propósito de Dios. El decreto de Dios lo voy a cumplir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se vuelve para mí como si fuera la comida, como si fuera un imperativo. ¿Cuántos días podrías dejar de comer? Hay algunos que por diagnóstico médico tienen que comer como los pajaritos 5 veces al día. Ahí están, ya les cayó. ¿Cuántos días? Pues, ¿cuántos días dejas de hacer la voluntad de Dios? Estamos hablando del ejemplo de Jesucristo. Usted dirá: no se puede. Él era Jesús. Entonces, ¿para qué se nos escribe Hebreos capítulo 4, versículo 15? Que fue hecho a nuestra semejanza. ¿Para qué se nos escribe Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante? Que Él se despojó de su forma de Dios y tomó forma de hombre. Si Él no fue tentado en todo como usted, si Él no tuvo las mismas necesidades que usted, entonces no se puede. Pero si Él tuvo lo mismo que usted y era el Hijo del Hombre, sí se puede. Nada más un amén. Ahí vamos. Vamos a seguir adelante. Quiero seguirles explicando. Vamos a ver ahora Juan 5:30. Es muy importante el ejemplo de Cristo con respecto a hacer la voluntad como el Hijo del Hombre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? Él, amado hermano, alineó su voluntad a la voluntad del cielo, a la voluntad del Padre, y renunció a la suya. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesucristo y renunciar a nuestra voluntad y alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Hagamos su voluntad. Me quiero ir más rápido porque, híjole, no se imagina todo lo que Dios me dio. Juan 6:38, ahí cerquita. ¿Por qué he descendido del cielo? Fíjese, dice, yo vengo del cielo, yo soy del cielo. Yo he oído al Señor lo que dice en el cielo, he visto cuál es la voluntad determinada de Dios, cuál es su decreto, cuáles son sus propósitos. Yo he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Confirma, el Señor Jesucristo renunció a su voluntad y alineó su voluntad a la voluntad del Padre. Seguimos leyendo, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Entonces lo que Jesucristo está diciendo, la obra que estoy haciendo, ¿cuál era la obra? De salvación, de redención, de que pusieran la fe en Él para recibir perdón de pecados. Pero, amado hermano, esto es para que tuvieran vida eterna, y nos expresa la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Cristo? Que Él nos vino a dar vida eterna. Y algo muy importante, que nos va a resucitar en el día postrero. Si tú y yo llegamos a experimentar la muerte física, no vamos a quedar ahí. El Señor está expresando que a través de la obra de Jesucristo, su voluntad es que tú alcances la vida eterna, y que aún el cuerpo terrenal se vuelva un cuerpo celestial. No estamos hablando aquí del arrebatamiento, pero parte de la resurrección es aquellos que estemos, vamos a ser transformados. No me quiero parar ahí, ya he predicado un poco de eso, pero el Señor expresó que su obra es la voluntad del Padre. Ahora, vamos al ejemplo de nosotros, ese es el paradigma. ¿Es la obra que estás haciendo una expresión de la voluntad del Padre? ¿En qué actividad? ¿En qué trabajo? ¿Qué decides? ¿Qué vives? Nos hace pensar. Podemos decir como Jesucristo categóricamente, es la expresión de mi obra, toda la obra que hago, desde que me levanto hasta que me acuesto y todos los días, la expresión de la expresión de la voluntad de Dios. Estoy a través de mi obra expresando la voluntad de Dios. Lo podríamos plantear de otra manera. Juan 7:17, porque si no, no voy a avanzar. Y dice la Escritura, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿sí? Esta es una invitación de Jesucristo, ¿sí? A decir lo que Dios ha revelado por los profetas, lo que Dios ha revelado en la Escritura, se llama palabra de Dios. Y Él dice, el Señor aquí está dejando bien claro, en este versículo 17, nos está diciendo que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hay cosas que no nos van a venir ni por palabra profética, ni por revelación, ni por visión, ni por sueño, porque ya está determinada la voluntad de Dios en la palabra. Y dice aquí el versículo 17, nosotros vamos a ver que si queremos hacer la voluntad de Dios, hay cosas que Dios nos va a indicar por su Espíritu Santo, pero hay cosas que ya están indicadas en las Escrituras, en la doctrina. Doctrina es una palabra que significa enseñanza, y Jesucristo dijo que nos fueran enseñadas todas las cosas que Él les había enseñado a sus discípulos. Y usted, discípulo de Jesucristo, usted tiene muchas enseñanzas, y entonces usted tiene doctrina de Cristo. Hoy, lamentablemente, usted no estuvo, pero los que estuvimos mirando eso. Si no tiene la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. Tenemos que tener la enseñanza del Señor. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, ya no demos excusas. ¿Será que el Espíritu Santo me revele algo contrario a la palabra de Dios? No. Si ya está en la palabra de Dios, ya está determinada, esa es la voluntad de Dios. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a saber si esa es la doctrina, esa es la enseñanza de Dios. Y si es la enseñanza de Dios, lo vamos a invertir, entonces tienes que hacer esa voluntad que Dios ha determinado. ¿Qué es la invitación? No estuvieron todos, pero yo hice una exhortación a la iglesia y le estaba diciendo
deben de preocuparse, y deben de preocuparse en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar, para con sus hijos, el que puedan recibir la palabra de verdad, de que puedan recibir la sana doctrina. ¿Cuál es el propósito? Que ya no va a haber duda en las cosas en que yo debo de hacer la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios me revela la voluntad de Dios. Y entonces, si ahí está algo, yo tengo que hacerlo, hacer su voluntad. Seguimos para que avancemos. 9:31 de Juan, es todo un especialista este hombre, y dice ahí: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿sí? Entonces el Señor nos está hablando, ¿verdad? Uno de los tantos resultados de vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? Uno de los resultados de vivir es que vamos a ministrar a otros y vamos a interceder por otros. Aquí se trataba de un caso de ministración, intercesión. Era un ciego de nacimiento y el Señor se paró por él y el Señor le ministró y le fue de vuelta la vista. Entonces, amado hermano, lo que el Señor nos está diciendo, que para que nosotros lleguemos a esa capacidad de ministración, a esa capacidad de intercesión, a esa realización de milagros, necesitamos dos cosas: temer a Dios y hacer su voluntad. Algunos dirán, pues yo traté de esto y no pasó nada. Quizá la pregunta sea: ¿estás temiendo a Dios y haciendo su voluntad? Bien, si es así, el Señor te va a permitir. Vamos ahora a Marcos, perdónenme, 3:35. Eso de Señor era para mí, corríjase, Neto. Y dice Marcos 3:35, vamos hasta allá, y dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, fíjese lo que dijo Jesucristo: ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este es lo que Jesús dejó. El verdadero hermano o hermana o la verdadera madre del Señor no es la Virgen de Guadalupe, es el que hace la voluntad de Dios. Así es que a veces nosotros, claro, yo ahora hay iglesias que dicen: aquí no es iglesia, aquí no hay hermanos, aquí es grupo. El licenciado, el ingeniero, el doctor. El Señor dice que nosotros, si hacemos la voluntad, vamos a ser llamados hermanos. A mí me gusta más eso. No es una cuestión populista, es una cuestión de no acepción de personas. Qué bueno que seas una persona preparada. Qué bueno que puedas quizá tener doctorados. Qué bueno que puedas tener licenciaturas. Qué bueno que puedas tener una posición en el mundo privilegiada. Pero para el que hace la voluntad de Dios no alcanza más que ser hermano, hermana o madre. Así es que, pero si queremos ser hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios. Aquí sí nos tratamos como hermanos. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Pero de hecho le estamos diciendo: ¿verdad que tú haces la voluntad de Dios? ¿La haces? Yo le estoy haciendo a ustedes todo un ejemplo de lo que dijo Jesucristo acerca de ello, y esto es un enfoque muy diferente de los pasajes como los has leído otras veces. Mateo 7:21, ¿me ayuda? Ya también lo han escuchado, pero le quiero dar otro enfoque, porque la palabra de Dios es muy abundante. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez voy a hablar de la voluntad que está en el cielo. Y estamos hablando que hay algo muy importante. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, obtenemos dos cosas: libertad y seguridad para entrar en el reino de los cielos. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y viene alguien y dice: ¿a poco tú vas a entrar al cielo? Sí.
¿A poco tú te crees que vas a estar y tienes puerta abierta para entrar al reino de los cielos? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo tengo la libertad de entrar al reino de los cielos y tengo la seguridad de entrar al reino de los cielos. De tal manera, amado hermano, que si llegara a partir de esta tierra y Dios dispusiera ya que hasta aquí llegó y dispusiera en mí la muerte física, yo estoy seguro que las puertas de los cielos están abiertas y que el reino de los cielos está preparado para mí. Yo también estoy seguro que si tú haces la voluntad de Dios, también Dios te va a dar la libertad y la seguridad de entrar al reino de los cielos. Muy bien, vamos a seguir viendo. Y estamos ahora en Mateo 18:14. A ver si voy bien. Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que hay una promesa de Jesucristo acerca de la voluntad del Padre, que no se perderán las ovejas salvadas por Jesucristo, las ovejas descarriadas. En la mañana hablábamos de que en esta colonia hay muchos que han conocido al Señor Jesucristo y que ya no se congregan. Esta madrugada, pensando en este mensaje, yo estaba orando, le dije: Señor, hay ovejas descarriadas, pero tú dices que no se va a perder ninguna. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento a algunos, pero tu vara y tu cayado es también para meterle varazo a las ovejas que se descarrían. Yo estoy confiado en que el Señor no va a perder a ninguno de los que Él ha salvado. Te va a traer con cuerdas de amor, como dijo la hermana, o te va a traer con cayado, te va a jalar del cuello y no, o te va a traer a varazos, pero Dios te va a traer. En esta iglesia ustedes tienen una bendición, que yo oro por usted por nombre y hasta por apellido. No quiero decir ahorita porque va a decir: ¿a poco va a traer a esa hermana varazos? Pero ya estoy orando. No me importa si la trae a esta iglesia local, pero yo sé que la va a traer a varazos aunque sea a otra iglesia. O si no, con el callado decir: órale, ¿dónde andas? No es un jalón de orejas, es una jalada de pescuezo. Y no les quiero dar, pero yo estoy orando y digo: Señor, no vienen. Muy bien, ahora tú has dicho que no vas a perder ninguna, ni perdidas ni descarriadas, que tú las vas a traer. Así es que ahora cúmplase la voluntad del Padre. No es la mía. Quizá algunos me dijeron: oiga, hermano, se mandó y estuvo intercediendo y mire nada más como... Es lo que dice la palabra. Y no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Así es que si quieres tomarte tus vacaciones congregacionales, procede. Pero yo voy a estar orando por ti. Y algún día el Señor, hasta que Dios me diga: ya no ores por este o por esta, porque ya la tengo destinada para otra cosa, bueno. Pero mientras tanto aquí estaremos orando. Seguimos adelante. Ahora vamos a ver Mateo 21, 28 al 31. Estaba aprendiendo de que hagamos la voluntad de Dios. Y dice ahí: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Son palabras de Jesucristo. Acercándose al primero le dijo: hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Rebeldito,
Pero después, rebelde pero arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo él, dijo, sí Señor, te doy avión, esa es mi versión. Sí, Señor, voy, y no fue. Hoy sí voy a ir, Señor, a estudiar tu palabra, y no viene. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amado hermano, bueno, le voy a dar mi frase y luego le voy a decir otra cosa más. Aquí hay algo. La voluntad de Dios no solo se piensa, no solo se razona. La voluntad de Dios se recibe en la mente y en el corazón. Se habla y se promete y se hace. Te voy a volver a leer. La voluntad de Dios no solo se piensa. Muchos a principio de año, este año sí cambio. Este año dejo de ser cabra de pelo largo y de cuerno retorcido. Este año sí. ¿Sí? Entonces lo piensan, se razonan, dicen, no, creo que ahora sí me estoy pasando. Creo que ahora sí debo de buscar, escudriñar la palabra, orar, hacer la voluntad de Dios. Creo, lo razonan. Se recibe en la mente y dicen, no, aquí tengo buenos pensamientos y el otro domingo sí me congrego. Y en la razón, sí, en el corazón también, en el corazón se baja, ay, yo siento, y fui una vez y sentí tan bonito, voy a regresar. Se habla, a veces le decimos, porque yo he hablado con algunas personas que ya dejan de venir. El otro domingo estoy. No sé qué se referían con un domingo otro profético o si se referían al siguiente, porque no llegaron. Se habla, se promete, ahora sí, Señor, te prometo que ahora sí, ya voy a dejar de ser tan necio y tan rebelde, te prometo. No, se hace. El otro se negó, el otro dijo que no, pero fue y se arrepintió. Es muy importante. Pero vean ustedes, amado hermano, el Señor dice, soy tan bueno en mi voluntad que no me va a importar si tu conducta y tu condición ha sido lo más bajo de la sociedad. En ese tiempo, lo más bajo de la sociedad eran despreciados los publicanos porque eran de origen judío y les cobraban impuestos al pueblo. Y las rameras por la conducta inmoral sexual que tenían. Dice, pero ¿saben qué? Ellos se arrepintieron. Ellos cambiaron. ¿Y saben qué? Van delante de vosotros al reino de Dios. Porque finalmente hicieron la voluntad de Dios. Dios está diciendo, tienes oportunidad. Y el día que hagas mi voluntad, el día que te arrepientas, ¿sabes qué? Vas delante al reino de Dios. Algunos van a decir, Señor, yo fui cristiano 20 años, pero ya no hice tu voluntad y me descalificas del reino. Y estos que no hicieron tu voluntad, sino que hicieron para acá y para allá como quisieron, pero después se arrepintieron, ¿van delante? Sí, esa es mi voluntad. ¿Qué te importa? Yo soy el soberano. Tú cuida tu vida y déjala de otros. Muy bien. Mateo 26, 39. ¿Está aprendiendo conmigo? Estamos hablando de lo que Jesucristo dijo. 26, 39 al 42. Y dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, Cristo estaba en la carne y en el cuerpo, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino después, luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, como muchos de nosotros, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ya les echó piedra aquí a ustedes. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Estoy hablando, déjeme ver, hasta ahí. ¿Cuál es la idea? En las aflicciones, en las pruebas, en las tentaciones, en los propósitos asignados por Dios, aun cuando estos sean tratados como injustos, en que andemos rectamente delante de Dios y hagamos en voluntad y no se nos tome en cuenta, finalmente, eso es lo que Dios quiere, que hagamos su voluntad. No estaba Jesucristo en ese momento en la carne en una posición agradable. Estaba por ser sacrificado, estaba por ofrecer su vida y su sangre, estaba por ser avergonzado, desnudado, golpeado, vituperado, escupido. Amado hermano, pero él dijo, hágase tu voluntad. Bien, seguimos adelante. Vamos a dejar ya un poquito, ya con este terminamos. Lucas 12, 47 y 48. ¿Está usted aprendiendo lo que Jesucristo nos enseña acerca de hacer la voluntad? Y dice la Escritura, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuál es la idea aquí? La idea que el Señor puso es conocer, prepararse y hacer su voluntad. Son 3 pasos que me aseguran para no recibir muchos azotes. Voy a volver a repetir. Ahí están en esos versículos, conocer, prepararse y hacer la voluntad de Dios. Son 3 pasos para no recibir muchos azotes. Entonces quiere decir que si a veces hago la voluntad y recibo azotes, sí, pero no de parte de Dios, sino del mundo. No de parte de Dios, sino de la gente impía o injusta. Muy bien. La soberana voluntad de Dios no tiene límites, hermano, ni fronteras. Nadie la puede ni podrá detener. Escucha esto. Voy a volver a repetir. La soberana voluntad de Dios no tiene límites ni fronteras. Nadie la puede ni la podrá detener, ni tú. Porque a veces nosotros queremos detener la voluntad de Dios y que se haga la voluntad de Dios. Nadie la puede. Vamos a ver el pasaje Daniel 4:35. Me acompaña ahora al Antiguo Testamento. Y vamos a ver este hombre tan cerca de Dios, ¿qué nos dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice esta palabra. Y él habla de Dios, según su voluntad en el ejército del cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la hace en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? What do you do? ¿Qué haces? A que vean que es un poco de inglés champurrado, pero ahí voy. ¿Qué haces? Hay muchos versículos. Usted sabe que el Salmo 115, una parte dice,
Todo lo que Dios quiso, ha hecho. Entonces nosotros estamos viendo aquí que la soberana voluntad de Dios no tiene límites ni fronteras. Nadie la puede ni la podrá detener. Dijo ese señor que murió todo tullido y en una silla de ruedas. Ahí todavía, ahí perdón que haga la imitación. No hay Dios, no hay Dios. Y negaba y blasfemo de Dios y todo. Mira cómo estás. Y ya se murió. ¿Pudo detener la voluntad de Dios ese hombre? Sus blasfemias contra Dios y contra el nombre de Dios y su invitación a muchos a rebelarse a Dios y a decir que Dios no existe, que Dios no es. ¿Pudo algo? Dios le tuvo paciencia y dijo, habla todo lo que quieras, guacamaya. El día de tu muerte nos vemos. Si esos hombres pudieran regresar, nos dirían, perdóname, qué equivocado estuvo con respecto a Dios. Porque sabes, todo lo que quiso Él ha hecho. Porque sabes que Él hace su voluntad en los que están en los cielos y los que están en la tierra. Porque sabes, te puedo decir como hoy, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, vamos a ver un ejemplo triste de no hacer su voluntad como Dios lo había ordenado. ¿Y de quién cree que le voy a dar el ejemplo? Aunque se repitió, de David. ¡Qué terrible! Vamos a primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Y mi hermano David se le fue. También a ti, aunque seas un siervo consagrado, un hijo de Dios muy ungido, se te puede ir. Ten cuidado, consulta la voluntad de Dios. A mí me extrañó, quizá fue porque dejó de hacer eso, pero en sus inicios, cuando David era perseguido y cuando David fue un tiempo rey en Hebrón, ¿qué hacía David? No, hermana, consultaba a Jehová por todo. Cuando en Siclag vinieron y se llevaron a toda la congregación, y los que quedaron lo culpaban y decían, se llevaron las mujeres y los niños, tú tienes la culpa, David. David consultó a Dios y le dijo, estoy en un grave problema y aún los que quedan conmigo me están criticando. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le indicó y le dijo, ve y haz esto y persigue a estos amalecitas y mira, vas a recuperar todo. Porque él buscó a Dios y hizo la voluntad de Dios. No deje de consultar a Dios. Señor, voy a tomar esta decisión. Señor, aún voy a hacer estas cosas para ti. Consulte al Señor y nunca lo deje de hacer. David dejó de consultar a Dios y miren lo que pasó. Primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Solo voy a leer unos versículos, después usted lea toda la historia. Versículos 2 al 4. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. También quebrantó algo. Hoy se nos dijo en la mañana que Dios le dijo a Samuel, no te desechan a ti, juez, profeta y sacerdote, me desechan a mí. Porque yo he querido gobernar, quiero que tener mi gobierno sobre mi pueblo. Y todavía sigue vigente eso, la teocracia. Pero vean lo que hizo David, consultó a toda la asamblea. Yo respeto y alabo a Dios por los países que están en democracia porque viven mejor y porque tienen un mejor trato con el pueblo. Pero con respecto a la voluntad de Dios, no hay democracia. Es el gobierno de Dios, es la voluntad determinada por Dios, son los propósitos, son los decretos de Dios, es lo que Dios dijo, es lo que Dios va a hacer su mano y nadie le puede decir nada porque Él es el soberano. Allí no hay democracia. Ahí no hay asambleas, ahí no hay votaciones, ahí
No va a haber INE en el cielo, ni tampoco INAPAM. No va a haber. Y yo no estoy en contra de ello. Qué bueno, nosotros tenemos un país que vive en la democracia, bendito sea el nombre de Dios. Pero a nivel de eso, no es así. A nivel de lo espiritual, el que gobierna es el Señor. Y vamos a ver, dice que David, a toda la asamblea de Israel, y fíjese bien cómo empieza, y lo tengo subrayado, dice: si os parece bien. No, David, el hacer la voluntad de Dios no es si te parece, es nada más hacerla. Dios no necesita de tu opinión, ni de que eres muy inteligente, o de tus necedades o rebeldías. Fíjese, si os parece bien, y luego le agrega: y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Bueno, esto es una contrariedad. Si es la voluntad de Dios, no hay pareceres, no hay opiniones, no hay el yo pienso, hay el yo hago. Lo tengo subrayado aquí. Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Vengan, vengan, vengan. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Todos dijeron que sí, porque les parecía bien. Pero yo me imagino Dios en el cielo: pues a ustedes les parece bien, pero yo digo que esa no es mi voluntad. Ahorita les voy a explicar por qué. Para los que no vienen a la escuela de crecimiento espiritual, no saben que en el libro de Números Dios ordenó las huestes, Dios ordenó a 2 millones, Dios ordenó por tribus, Dios ordenó por príncipes, Dios ordenó cómo se iba a hacer el tabernáculo, Dios ordenó quiénes iban a estar en el tabernáculo, los sacerdotes, Dios ordenó a los levitas para que transportaran el arca, y con ciertos requisitos de respeto, de guardar la santidad. Pero la asamblea opinó que venga la bola, que venga todo el pueblo, hagamos fiesta, hagamos reunión. Y el Señor dice: no es como yo dije que se transportara el arca. Esa no es mi voluntad. Aunque tú seas David, ya te hiciste de recursos hidráulicos, la regaste. ¿Cuántas cosas en tu vida la estás regando? Porque no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios ha ordenado, no es lo que Dios ha dicho, no es lo que Dios ha mandado, pero a ti te parece que es bien. Y le preguntas la opinión a otros hermanos, porque eran hermanos, y de a ti ¿qué te parece? Me parece bien. Y Dios mira, dice: ya se consultaron unos a otros, pero yo estoy en desacuerdo. No me parece que están haciendo mi voluntad. ¿Quieren que siga con la historia? Miren nada más. No, usted lea todos los detalles, pero ahora vamos a ver Primera de Crónicas 13:7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¡Qué bárbaros! Por ignorar la palabra de Dios, por ignorar la palabra del Señor, por no hacer la voluntad de Dios. Y Usa y Ayo guiaban el carro. ¿Qué? Amado hermano, fíjate en esto que te voy a decir. Innovaciones en la iglesia, innovaciones en el reino son peligrosas y son inútiles. Dios no quiere. A mí me han dicho: Pastor Ernesto,
Ya modernízate, por eso se te está yendo la gente de la iglesia. Así, pero la voluntad de Dios dice en Isaías 25:1. ¿Qué es lo que dice Isaías 25:1? Jehová, tú eres mi Dios, te alabaré y exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos, desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra consejo ahí es la determinación de Dios, la voluntad determinada por Dios. Son verdad y firmeza. Modernízate, hermano. Pon el arca, pon la presencia de Dios en un carro nuevo y ponle dos que guíen el carro nuevo. Esa no es la voluntad de Dios. El arca se transportaba de otra manera. Pero ¿sabe por qué? Porque olvidamos, porque no estudiamos las escrituras, porque no buscamos ni escudriñamos las escrituras. Es que aunque tengamos buena intención, David no tenía mala intención. David amaba a Dios y Dios amaba a David. Y yo sé que hay algunos que no tienen mala intención, pero están mal informados por no leer las escrituras. Quizá tú digas: Señor, ya me salió mal esto. Yo no tengo la mala intención. Yo no quise hacer las cosas fuera de tu voluntad. Es más, hasta dije: hágase tu voluntad, Señor, pero no la hiciste. Señor, ¿qué me pasó? Ignoraste, no conocías mi palabra. No me consultaste, no le pediste al Espíritu Santo. Hiciste como te parecía y pediste consejos a otros y a todos les pareció bien. Y mira cómo te ha ido. ¡Qué bárbaro! Quisiera yo acabar con eso, por lo menos. Seguimos, les dije que era del 7, ¿qué? 13:7 al 11. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. ¿Dónde estaba Usa? ¿Por qué no había leído la ley de Moisés? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los levitas? ¿Dónde estaban los siervos? ¿Dónde estaban? ¿En qué pensaban? Perdone que me exalte. ¿En qué pensaban? ¿Dónde habían dejado la palabra de Dios? Nadie podía tocar el arca porque ahí estaba la presencia y el poder de Dios. Nadie, ni siquiera el sumo sacerdote. Entraba con temor y temblor una vez al año. Entraba amarrado con una soga, entraba moviendo las campanillas del manto del efod, entraba con un hisopo, diciéndole al Señor: la sangre de Jesucristo. Bueno, no era la sangre de Jesucristo, del Cordero, pero Jesucristo es el Cordero de Dios. Y entraba y rociaba el propiciatorio. No me mató el Señor. Y este atrevido, por no saber la palabra de Dios, como a usted le pasa muchas cosas, por no saber la palabra de Dios, que es la voluntad determinada por Dios, metió la mano ahí. Es que no era malo. No es que seas malo, es que la desobediencia te mata. ¿Qué quisiera yo de esta iglesia como pastor? En la mañana les abrí mi corazón y les dije: quiero una iglesia que tenga hambre de la palabra, que tenga hambre de hacer la voluntad de Dios, que busque al Dios vivo, que haga el esfuerzo, que ya no dé excusas, que busque que en su casa se estén escudriñando las escrituras y aprendiéndolas. No somos una iglesia divertida, ni la seremos. Somos una iglesia que está procurando predicar la palabra de Dios y el hacer su voluntad. Somos una iglesia que te va a invitar y te quiere preparar para las bodas del Cordero, para que tú puedas alcanzar la vida eterna, para que seas parte del reino de los cielos. Pero ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres hacer tu regalada gana todavía? Es de vergüenza.
y estaban tratando de hacer las cosas para Dios, porque si usted lee el versículo 8, dice que iban con cantos y con arpas y salterios y alabanzas. Dios de lo imposible, y sácatelas, el Dios de lo imposible. ¿Qué pasó? Versículo 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, Señor. ¿Cómo no hice tu voluntad, Señor? ¿A dónde se me fue? ¿Cómo no te consulté? ¿Cuántas veces allí en tu intimidad, quizá en tu cama o en tu almohada estás, Señor? ¿Cómo no abrí mis ojos? Mira la condición en que estoy. Mira lo que me está pasando. Mira esta decisión, me está matando, Señor. Porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llevó a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ah, caray, ya hizo la pregunta. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, debemos temer a Dios y hacer todas las cosas conforme a su voluntad, mayormente cuando se trata de la obra de Dios. Y consultar a Dios: Señor, ¿cómo quieres que haga la obra? Señor, ¿cómo quieres que conduzca mi vida? Señor, ¿cómo quieres que conduzca mi matrimonio? Señor, ¿cómo quieres que se conduzca la familia? Señor, ¿cómo quieres que se conduzcan los parientes? Señor, ¿cómo quieres que se conduzca la iglesia? Lo que estamos haciendo aquí no es nuestro capricho. No es como ofenden algunos los hermanos cuando les dicen: ah, tú eres de los ernestinos. No es la doctrina de Ernesto Gleason. Es la doctrina, es la palabra de Dios, es el hacer la voluntad de Dios. Y esa clase de escarnecedores, allá sabrán ellos. Pero, amado hermano, no es cosa de hombres. Estamos consultando continuamente. Yo le digo al Señor: si hay algo que no está haciendo conforme a tu voluntad, corrígeme. Y dame la palabra y dame la autoridad para decirle al pueblo de Dios: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Para que eclesial y ministerialmente, y después individual, matrimonial y familiarmente y de parentela, puedan hacer la voluntad de Dios. Por lo menos quiero terminar esta parte. Primera de Crónicas 15, 13 al 15. Primero el 2 y luego el 13. Entonces dijo David: el arca de Dios, oiga esto, no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ah, caray, ya le cayó. Ese es el orden de Dios. Eran los coatitas, eran los gersonitas, eran los de Merari, los levitas, los que tenían que llevar el arca, y había ciertas reglas. Y dijo: híjole, se me fue. Y no era en un carro nuevo, no es la modernidad. No es, amado hermano, las ideas del hombre nuevas y recientes. Es conforme a la voluntad de Dios que tenemos que hacer la obra. Y, amado hermano, aquí nosotros vemos que Él regresó a ello, porque el arca no tenía que ser transportada en un carro nuevo, en un carro de lujo, con gente ahí, con choferes, no. El arca tenía que ser transportada en unas varas especiales, cargada por unos levitas, hombres consagrados por Dios. Para los que vinieron a la escuela saben que se cubría todo. Lo desarmaban los sacerdotes y lo iban cubriendo con la piel de tejón y con mantos azules que tenían. Y los levitas entraban con temor y temblor y metían en unas basas, ¿verdad?,
las varas y se los ponían y órale, aquí está el Señor, está la presencia de Dios. Y ellos sabían que no debían tocar nada, que el armar el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, especialmente el arca del pacto, esto le tocaba, si no mal recuerdo, a los gersonitas. Y ellos, a los cuatitas les tocaba el arca del pacto. Y ellos tenían mucho temblor y no hacían nada. Donde el Señor decía que iban a poner la presencia, ellos se hacían a un lado y venían los sacerdotes. Ya entendiste, David, la voluntad de Dios. Te dolió, te arrepentiste, te volviste a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Hermano, tienes tiempo de volver a la voluntad de Dios. Tienes tiempo de hacer la voluntad de Dios. Si no la hiciste, no te quedes ahí. Consulta a Dios. Estudia las Escrituras. Pide el consejo de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te inspire. Y el Espíritu te va a enseñar. Pero ya deja de vivir tu vida con tantos riesgos y tantos tumbos, con tantos dolores con los que estás viviendo por no hacer la voluntad de Dios. Les dije que voy a terminar con esto, 13:15 al 15. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel, sí, lugar del Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, eso es lo correcto, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Amado hermano, solo quiero tener esta conclusión. La voluntad de Dios es de alta calidad, de alta categoría. La voluntad de Dios es de excelencia. No hay, amado hermano, quiero llevarte al Salmo 89:17. Y dice así: porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. La voluntad de Dios es de alta calidad. Ya te la he descrito en otros versículos, de alta categoría y excelencia. Y la otra conclusión sería: rendidos a la voluntad de Dios, lo buscaremos. Segunda de Crónicas 15:15. Ya voy llegando. Dice la Escritura: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas las partes. Alinearon su voluntad a la voluntad de Dios y vino la bendición. Rendidos, buscando la voluntad de Dios y alineando nuestra voluntad en la búsqueda de Dios. Sí, amado hermano, cuando estamos en la voluntad de Dios, termino diciéndoles, siempre seremos oídos. ¿Has percibido que no te oye Dios? Dice la Escritura en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Solo quiero comentarte. Quizá entiendas o no entiendas. Quizá tú has visto a un señor de la Comisión Federal de Electricidad ahora que se sube a una torre o que se sube a un poste y tú ves que viene con un cinturón y viene con una cuerda. Esa es la confianza que tenemos cuando nosotros sabemos que hay una línea de vida. Pero esa confianza viene por la fe, por obedecer la palabra y por hacer la voluntad de Dios. Eso es como una línea de vida. El hacer la voluntad de Dios es una línea de vida, que si pedimos conforme a su voluntad sabemos que Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que Dios te bendiga.